puso en vilo la Organización Mundial de la Salud y habíamos dicho, vamos breve con esto, pues ya lo dijimos la semana pasada, es para refrescarlo nomás. El coronavirus se dio en Wuhan, en China, empezó el 31 de diciembre del año 19, del 2019, y sus efectos se están esparciendo por todo el mundo. Que hay diferentes reacciones ante el coronavirus. Lo minimizan hasta presidentes que se han sentido superados, superadores de este virus. No quiero dar los nombres, pero vos ya lo sabés bien. O sea, ahora ven sus países amenazados con tasas de contagios sin precedentes. Lo han minimizado, lo han negado, pero ahora muchos están temblando, mucho más ahora, con el paso del tiempo y al ver los efectos. Muchos lo han, sin dar nombres también te digo, muchos lo han batallado eh, de una forma no sabia y sin embargo el virus se ha ido expandiendo cada vez más, ¿sí? Pero lo importante no es acá idolatrar, endiosar, enfatizar el virus, ¿sí? Sino que te estoy hablando de un evangelio que es del Señor Jesucristo y que se originó en el mismo cielo, que tiene más poder y un efecto de contagio, de expansión aún más fuerte que este coronavirus. Porque este coronavirus es de acá, de este tiempo, del 2020, pero el Evangelio ya hace más de 2000 años. En el siglo XXI estamos, más de 2000 años que se ha originado, se ha expandido, se ha dado a conocer y todavía hoy en el tiempo, per día hay más, te puedo asegurar, cada día hay más y más gente que sigue y ama y tiene la vida del Señor Jesús dentro de sus propios corazones y aman y viven para el Señor Jesús. También el Evangelio se originó en el cielo y se expresó en Israel. Su efecto tomó todo el mundo hasta entonces conocido para ese tiempo. También el Evangelio fue recibido o fue rechazado. Se ha reaccionado en diferentes formas al Evangelio. Lo han despreciado al Evangelio, al Señor. Cuando hablo del Evangelio estoy hablando del Señor Jesucristo, porque el Evangelio es una persona. La palabra de Dios es una persona hecha carne, es el Señor Jesucristo. Este mismo Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 1, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una persona hecha carne. Es la palabra de Dios hecha carne, es el Señor Jesucristo, el Dios Hijo, hecha palabra de Dios, hecha carne y venida a esta tierra. ¿Sí? Entonces lo han despreciado al Señor Jesucristo, lo han negado, lo han crucificado, lo han despreciado, pero también muchos lo han temido, lo aceptaron, lo han amado y lo han seguido. Así que viendo el noticiero te había comentado de cómo te tiran los contagiados, cómo ellos te informan sobre los fallecidos y apenas te dicen cuántos recuperados hay. Ahora mira, vuelvo a leer Infobae, vos podés chequearlo, no te quedes con lo que yo te digo, vos chequea en todos los periódicos que puedas, si te interesa el tema, investigá y miralo por vos mismo, no porque te lo digo yo, pero yo recibí eh, notificación en Infobae, ayer viernes 24 de abril, hora 21:45, me dicen este porcentaje, mira, contagiados 3.607. Y me lo pusieron al final del dato. ¿Me podés explicar, si de alguna forma me lo pudieras explicar, por qué estos datos los ponen al final del noticiero? Me hablan de los recuperados al final. Y acá el dato este lo chequeás si querés y lo vas a ver. También me lo ponen al final del párrafo, al final del artículo me ponen los recuperados. Sí, me ponen primero los fallecidos. Me dicen de los fallecidos. Ahora te digo, pero mira, los recuperados ya hay 976 recuperados. 976, casi 1000 recuperados de los 3607 contagiados. Casi 1000. Y los fallecidos son 176. ¿Sí? Habíamos dicho que hay comparaciones entre el coronavirus y la expansión del Señor Jesucristo y que necesitamos volver a
a considerar estas comparaciones a fin de tomar enseñanza de cómo es el Evangelio del Señor Jesucristo y cómo es que el Evangelio glorioso de Jesús se expande. Mirá, habíamos dicho que el coronavirus no tiene un origen claro y el Señor Jesús sí tiene un origen claro. Y acá te estoy hablando de esta verdad en cuanto a transmisión. ¿Cómo es que se transmite? Ese es el origen claro. Que no tiene un origen claro el coronavirus. No se sabe bien cómo se transmite, porque no se sabe bien si se transmite de consumo de murciélagos a humanos, de murciélagos a humanos directamente, o a través de una especie intermedia, un animal salvaje. El- Hay una explicación científica, ¿sí?, de por qué eh, no se sabe bien cómo viene el contagio, pero la misma Biblia nos dice que el Evangelio sí tiene un origen claro, porque el Evangelio de San Mateo nos dice en su primer capítulo, capítulo 1 de Mateo, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, vos si lo tenés en tu Biblia lo podés buscar, dice, y pensando José, el papá humano, biológico de Jesús, en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, la mamá de Jesús, ¿no? Tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El origen claro de Jesús, que es engendrado por el Espíritu Santo y no por un papá humano. Nació así, ¿sí? Totalmente Dios, engendrado por el Espíritu Santo, totalmente humano, engendrado en el vientre de un ser humano, de una mujer aquí, María, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara y también es muy claro el nombre. El nombre hebreo Yeshua o Joshua está en el versículo 21 que nos dice la palabra de Dios. La instrucción es a José y le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Él es el Salvador. Él es el Salvador de los pecados, de toda la humanidad, los tuyos, los míos, de los hombres que han pasado por esta tierra. Él es el Salvador, Él murió por los pecados de los hombres que han de nacer. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él en la cruz del Calvario cargó con todos los pecados. Ya hablamos bien que la deuda ya fue pagada. Dios creó. Acá voy a hacerme un detalle para explicarlo bien. Mirá, Dios creó a un mundo sin pecado. ¿Cómo es la vida que Dios quiere? Si vos tenés una Biblia, lee Génesis capítulo 1 y lee Génesis capítulo 2 y ahí está la vida ideal que Dios quiere para el ser humano antes que el ser humano desobedezca contra Dios y peque contra Dios. Fíjate todo lo bueno que esos primeros 3 capítulos antes de que el hombre peque llega. Antes que el hombre peque cometa, antes que el hombre peque y cometa desobediencia contra Dios, Dios, fíjate cómo vivía el hombre, cómo vivió el hombre y cómo Dios planeó una vida perfecta, ideal para el ser humano. Le puso todo en la tierra para que disfrute. Ya, cuando el hombre fue creado, ya tenía todo a disposición en la tierra. No tuvo que inventar ni crear nada el ser humano porque Dios ya se lo había provisto todo. Y la enseñanza acá es la siguiente. Dios no creó a este virus. Dios no creó al coronavirus. ¿Cómo viene el coronavirus entonces? Me vas a decir vos. Mirá, el coronavirus es una consecuencia de la desobediencia. El mismo enemigo de Dios y tu propio enemigo, el que existe, que es el diablo, que es Satanás, que existe el mundo espiritual de maldad, lo existe. Si vos entendés las cosas espirituales, tenés que entender que existe un mundo de maldad y ese enemigo, que es tu enemigo, que es el enemigo de Dios, se infiltró en esta tierra y incitó al ser humano, al primer hombre y a la primera mujer y a todos los seres humanos, los ha instado, los ha instigado a que desobedezcan a la palabra de Dios y pequen contra él.
Y acá no es ni religión, no es ni buenas obras, no es ni que seas ateo, ni que seas creyente, no importa nada para recuperar la relación con Dios, porque Dios ya recuperó la relación cuando envió a Cristo. Cristo vino y murió en la cruz para pagar y recuperar la relación que ese ser humano, ese primer hombre y esa primera mujer, pero también vos y yo hemos cometido contra Dios. Cristo ya recuperó esa relación. Y cuando el hombre pecó, la misma Biblia nos dice que por el pecado vino la maldición sobre la tierra, la enfermedad, las plagas, las pestes, los virus y la muerte. ¿Qué tal? Yo no lo había preparado eso, yo no lo tenía en mente para el ser humano, pero las consecuencias del ser humano y de su desobediencia a Dios trajo todo esto. Eh, Dios le había dicho, si pecas, morirás. Y Satanás le dijo al hombre y a la mujer, no morirá, sabe Dios, que si ustedes comen de este fruto que no les está permitido, van a ser como Dios, se le va a abrir los ojos y van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero ahora sí, van a saber el bien y el mal, esto el diablo no se lo dijo, pero yo te lo digo a vos, independientemente de Dios. Van a vivir una vida independiente de Dios. Y así vive el hombre. El hombre vive independiente de Dios. Lo tiene a Dios. Va 4 veces a la iglesia el hombre, por lo general. Cuando lo llevan a bautizar, cuando toman la comunión, cuando se casa y cuando ya no está en esta tierra, que le hacen la misa fúnebre. 4 veces pisa la iglesia. Después, por lo general, el que no es religioso, por ahí se acuerda. Pero eso no alcanza porque Dios quiere una relación. Todo esto tiene que ver con el concepto de Salvador. Y el versículo 23 nos explica la palabra de Dios esta enseñanza. Pero quiero cerrar con esta idea que te estoy dejando, de lo que dijo el muy usado por Dios evangelista Carlos Anacondia, que te dice que la palabra de Dios sí es verdad, porque se cumple y se cumplió lo que dijo Dios, que el hombre moriría. En cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada gran urbe, en cada gran sitio y en cada pequeño pobladito lo vas a encontrar. Se llama cementerio.